Bueno, pues muy buenas tardes. En nombre de la Universidad Autónoma de Yucatán y a través de la Feria Internacional de Lectura Yucatán, les damos la bienvenida a todos, a todas y a todos, y agradecemos que nos acompañen a esta charla sobre el libro Antes de dejarte ir, con el sello de Alfaguara Juvenil de Penguin Random House. Yo soy Sol Mejía y estoy acompañada por el autor Pedro Fernández de Había una vez Mexicanas que hicieron historia, 1 y 2, y el autor del libro Alejandro Toledo. Agradecemos a ambos por su presencia pues en esta Filey 2021 en su edición virtual. Y bueno, antes de que iniciemos la charla, pues les comento que aquí en la publicación, en la parte de abajo, habrá un comentario fijado donde podrán picarle para adquirir el libro. Y también está el stand virtual en www.filey.org por si quieren adquirir el libro físico. Y bueno, pues ahora sí, pues vamos a empezar y pues qué mejor que se presenten un poquito pues aquí nuestros acompañantes, ¿verdad? Alex, primero. Querido Pedro, hazme el honor, por favor. Bueno, yo nada más vengo aquí a acompañar a mi querido Alex. La verdad es que estoy muy feliz de estar aquí hoy y de poder presentar su primera novela. La verdad es que fui parte de este proceso. Me dio mucho gusto cuando me contó que estaba escribiendo una historia así, porque creo que hay que admirar a cualquier persona que se atreva a escribir una novela, porque como le dije, escribir una novela es un viaje muy largo, es un viaje interno. Uno descubre cosas, uno llora, uno se frustra, uno no duerme y finalmente cuando uno tiene este parto, porque yo le llamo que los libros a veces son como partos, esos partos dolorosos, y ves que ya tienes ese producto de risas y lágrimas en tus manos. Creo que entiendes que valió la pena y entiendes que ya no eres la misma persona que eras cuando empezaste a escribir el libro. Entonces, pues primero una felicitación por escribir este libro, por atreverte a hablar de temas complicados para los jóvenes, y pues gracias por invitarme. No, muchísimas gracias a ti, gracias a Sol también que está aquí, a la Filey por invitarme. Yo estoy muy contento de que me invitaran, tenía muchas ganas de presentar en Filey. Yo espero que el próximo año sea distinto, podamos vernos, porque se extraña mucho la vibra de las ferias de libros en persona. Pero estoy muy feliz de estar aquí, muy contento y sobre todo pues muy agradecido contigo, Pedro, por haber aceptado esta invitación, porque como escritor de novelas tienes mucha más experiencia
Y para mí era muy importante que alguien con mucha experiencia en novelas leyera esta primera novela que escribo, porque efectivamente no es fácil, ¿no? No es sencillo atreverte a construir todo un universo, porque al final del día es una gestación a veces muy dolorosa, ¿no? Ya iremos platicando, pero bueno, estoy muy contento y muy contento también con toda la gente que se está conectando, pues para hablar de este nuevo bebé antes de dejarte ir. Sí, claro que sí. Y es que, bueno, la verdad es que yo no había tenido la oportunidad de leerte, Alex, hasta que pues se dio esta oportunidad y aproveché y me leí pues tu anterior libro, el de Se curan rotos, El de Se curan rotos. descosidos y deshilachados, sí, que está muy interesante, la verdad es que me gustó bastante. Lo sentí instagramable, pero así muy chévere, la verdad. Y fue un contraste cuando empiezo con ¿no? Porque pues ya es una novela como tal, tiene una historia, pues, un tema realmente que no se me había presentado tal cual de esta manera. Y me gustó bastante la idea general y creo que sientes un cariño enorme por Luke, el protagonista. Yo personalmente sentí un cariño muy particular por él, por todo lo que atraviesa. Pues es una montaña de situaciones, sobre todo en donde él está parado, ¿no? Y todo lo que pasa. Sí, la verdad es que yo creo que construir, era algo que yo hablaba con Pedro, construir a Lucas al inicio fue muy complicado porque yo quería representar con Lucas el sentimiento, la sensación, el grupo de sensaciones y emociones que tenemos las personas cuando nos enfrentamos a la pérdida, ¿no? A un duelo, ¿no? Una pérdida siempre te descoloca, ¿no? No importa qué tipo de pérdida sea, pero una pérdida siempre descoloca, una pérdida siempre te hace salir de cierta zona, digamos, de comodidad y te coloca en otro punto, en otro, digamos, sí, en un punto muy distinto, en donde todo se te mueve. Entonces, Lucas es eso, es todos nosotros en ese momento en donde todos estamos fuera de nosotros mismos, descolocados, y que el punto es volver a encontrar ese camino, ¿no? Y para llegar a Lucas, que hoy todos pueden leer en la novela, pasé como por 3 o 4 versiones porque al inicio Lucas me caía muy mal, y le decía yo a Pedro en otra transmisión que tuvimos, yo no soportaba a Lucas, era demasiado pusilánime, pero tampoco quería a alguien que supiera todo y que fuera como súper sabio, quería a alguien que se dejara educar, alguien que se dejara guiar y que fuera aprendiendo, que tuviera esta capacidad para ir aprendiendo, de la misma manera en la que tenemos que tener nosotros esa capacidad para ir aprendiendo sobre cómo sobrellevar estas experiencias que pueden causar impactos muy profundos, ¿no? En nuestra persona. Definitivamente. Pedro, ¿tú qué sentiste pues, cuando te llega este libro a tus manos y le das esa primera leída? Fíjate que yo estaba desglosando todo, primero porque lo iba a presentar aquí, y segundo porque durante el proceso del libro, Alex me estuvo consultando algunas cosas y yo estaba buscando un pasaje en específico, porque, le voy a contar, me mandó un mensaje un domingo en la noche porque estaba eh, muy alterado, había llegado un momento en el libro que no puedo decir porque son spoilers, donde le pasa algo muy fuerte al protagonista y entonces lo había derrumbado. Y yo estaba buscando ese momento y cuando llegué a ese, o sea, le escribí luego cuando estaba leyendo, ¿es este momento? Y me dijo, sí, sí es, porque creo que Alex hizo lo que hizo un buen novelista, se convirtió en el personaje y entonces permitió que lo que le estaba pasando al personaje se reflejara en él. Y, y al final todas esas emociones bueno, que el personaje está sintiendo son honestas y son verdaderas. Y yo también cuando le estaba leyendo, o sea, estaba así como, ¡oh!
porque es lo que está sintiendo el personaje, porque es lo que sintió Alex. Me pareció maravilloso. Entonces estaba sufriendo por el personaje y por el pobre perro. También anda por ahí. No, no, hay una escena donde donde lo deja en el coche y sigue la escena y así del pobre el perro está en el coche y estaba sufriendo por el Está solito. Son cosas Totalmente. mías. Sí, la verdad es que creo que como autor fue muy retador hacer este libro y sí a Pedro le iba consultando muchas cosas y sobre todo a Pedro le iba contando muchas cosas del proceso. Y me acuerdo que una vez estaba yo escribiendo una de las partes como álgidas de la historia, en donde hay como un giro de tuerca importante para el personaje y le dije a Pedro, es que tengo ganas de llorar. Pues llora. Pues sí. Si supieras cuántas veces lloré escribiendo yo días, pues llora. Y me dijo eso, Sí, con permiso voy a llorar, llora. porque, porque es verdad. Y Pedro me iba dando como como este feedback de novelista más experimentado, porque es todo un universo muy distinto, es muy diferente, y ahora yo lo veo, es muy diferente escribir prosa poética, autoayuda, a escribir una novela, porque al inicio me daba mucho miedo escribir esta novela porque era crear todo desde cero, personajes, situaciones, un universo, una situación muy específica que tiene que ver con la muerte, el duelo y la pérdida. Y sobre todo es imposible no proyectarte un poco en eso que escribes. No hay forma, ¿no? Como dice Pedro, al final Lucas tiene una buena parte de mí, ¿no? Y también el coprotagonista, que es el doctor Bale, que es su terapeuta, pues por supuesto que tienen mucho de mí, ¿no? Entonces fue muy curioso y la verdad fue muy interesante poder compartir con Pedro este proceso creativo porque eran muchas emociones y muchas sensaciones y de repente todo eso me ayudaba como a tomar aire y decir, bueno, perfecto, pues ahora voy a seguir escribiendo esta parte, que sí al final también me confrontó, escribir esta novela me confrontó con muchas ideas y muchos procesos internos relacionados a las pérdidas que he tenido y a las que seguramente voy a tener. Por ejemplo, mis padres todavía viven, pero sé que en algún momento no van a estar, ¿no? Entonces, pensar en todos esos momentos, ¿qué va a pasar cuando mis padres no estén? ¿Qué va a pasar cuando yo ya no esté aquí? Porque eventualmente un día voy a morir, yo espero que sea de viejo. ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo va a ser el mundo? ¿No? ¿Qué va a pasar con los que se queden después de mí? Todos esos cuestionamientos, la verdad es que creo que me ayudaron en parte a crear a Lucas y algo muy curioso, amén de que ahorita hablemos del personaje del Dr. Bale, creo que el Dr. Bale fue la necesidad interna mía de darme a mí mismo un guía, alguien que me llevara de la mano mientras yo escribía a Lucas y describía todo lo que le pasaba, ¿no? Sí, definitivamente se puede sentir como el Dr. Bale literalmente, bueno, no literalmente, pero se puede sentir cómo toma la mano de Luke y lo guía a través de este proceso. Y su guía es muy importante porque podemos sentir cómo es la forma en la que Bale le cuenta las cosas a Luke, lo hace entender todo ese proceso que pasa y creo que una de las cosas que fueron más intensas en el libro fue justo antes de empezar, con esa introducción que nos das acerca de esta experiencia, la verdad es que desde ahí sí me solté un poquitín a llorar, porque sí dije, ay, es verdad, a veces no recordamos la primera vez que perdemos a alguien, pero sí recordamos, pero cuando realmente tenemos esa pérdida que podemos recordar, porque ya estamos en edad, digamos, nos pega más fuerte y a partir de ahí creo que nos pones en el mood perfecto para la novela, ¿sabes? O sea, desde ahí estás como que, ok, y te pones a esperar qué es lo que va a suceder y qué es lo que te va a soltar en ese momento. Y yo, en la parte que hablaba Pedro, que es como una parte fundamental y Luke se entera de lo que está pasando, yo tuve que soltar el libro un momento y dije, por Dios, ¿qué está pasando aquí? Espera, ¿qué? Tuve que cerrarlo como por un par de horas y luego ya regresé así como que necesito saber qué es lo que va a pasar. Fue muy bueno, fue un giro bastante bueno, la verdad. Pues sí, porque casi siempre vemos la perspectiva de una sola perspectiva, la más común, ¿no?
y yo quise contar una historia pues desde otra perspectiva, ¿no? Pues sí, desde la perspectiva de qué pasa cuando tienes tú o eres tú quien aprende a soltar o tiene que aprender a soltar, ¿no? Entonces me pareció como esa vista desde el espejo, ¿no? Hacerlo un poco así. Que me encantó, la verdad es que esa parte me encantó. Pero bueno, no sé, creo que de las cosas que más me impactaron ya se encuentran como en la segunda mitad del libro, a partir del descubrimiento que hace Luke, que es atar cabos sueltos, vamos a decirlo. Y es muy importante ese atar cabos, ¿no? Ese no dejar nada pendiente. Me gustó mucho que, aunque se tomó su buen tiempo para entender, el final del libro avanza bastante rápido. Sí estaba un poquito confundida de por qué estaba avanzando tan rápido, pero el último cabo suelto estaba yo muy asustada, porque dije no lo va a lograr. Y es lo que me hizo también abandonar el libro un momento. Necesitaba respirar un momento porque dije, esto no puede estar pasando. O sea, varias veces estuve así como que al borde del colapso porque dije, esto no puede, no. Es que, ¿qué va a pasar aquí? Es que como tiene esos pequeños momentos en los que de verdad te preguntas, ¿qué va a pasar aquí? ¿De verdad va a pasar esto que estoy pensando? Y ese último cabo fue mi momento favorito, la verdad. Sabes que con ese último cabo fue muy complicado porque yo necesitaba algo que fuera un motivo muy fuerte para que él tuviera una razón de cumplir, digamos, su misión, ¿sabes? Entonces, no, me pareció, pues sí, me pareció la manera más lógica de resolverlo, utilizando a una persona muy especial, no les vamos a decir quién, pero es una persona que él pues quiere muchísimo, ¿no? Entonces, yo creo que la gente que queremos mucho, que amamos profundamente, es un gran motivo para hacer muchas cosas en la vida. Entonces, Lucas necesitaba un gran motivo, ¿no? Y además de que después de toda la serie de eventos que le ocurren a Lucas, porque pasa por muchas etapas y se entera de muchas cosas y aprende muchas cosas, yo necesitaba algo además súper conmovedor, ¿no? Y qué mejor que hacerlo con alguien que se quiere y que se ama demasiado, ¿no? Que en este caso él amó mucho. Entonces, yo quería llevar a Lucas hasta ese punto, ¿no? Darle un motivo que lo hiciera reflexionar y decir, tengo que aprender esto que se me está mostrando, ¿no? Y tengo que darme la oportunidad de evolucionar y de decir, pues sí, tengo que soltar, tengo que aprender a dejar ir, porque al final, como decía al inicio, Lucas somos todos. Y creo que parte de nuestra experiencia humana es justamente esa, aprender que la pérdida es parte de la experiencia y no estamos exentos nadie de perder, ya sea a alguien que amamos, una gran oportunidad, dinero, trabajo, lo que sea, pero que la pérdida justamente se puede resignificar y se puede reconvertir en algo mucho más profundo que nos dé sabiduría e inclusive algo de donde nazca el amor, ¿no? Sí, creo que fue importante. Siento que se tocaron bastantes tipos de amor, por decirlo de alguna manera, que no fue uno solo, o sea, fue el, el amor que sentimos por diferentes personas. Y bueno, uno que me pareció muy importante fue el de Sam y Erendira, creo, se llamó la chica. O sea, Sí. entre ellos dos me pareció muy bonito, bueno, cómo se da cuenta de qué es lo que siente por cada uno. Eso estuvo muy bonito, la verdad. No sé, igual, Pedro, cómo lo sintió en ese momento. Fíjate que justo iba a comentar eso porque al principio de la novela nos va revelando estos nombres y estos detalles de Luke y entonces me acuerdo que cuando yo lo leí dije, ay, ¿para qué está metiendo aquí información que no tiene nada que ver? Y me quedé con esos nombres, me quedé con esa información y la segunda mitad del libro se empieza
justamente a desentrañar todo esto y dije, o sea, todo tiene una lógica y todo tiene una razón de ser. Y no sé por qué me quedé pensando en la cantidad de planeación que uno tiene que hacer para, para arrastrar. A mí siempre se me olvidan esos datos, siempre cuando estoy reescribiendo tengo personajes volando ahí que no tienen nada que ver, pero es muy interesante ver cómo se va armando al principio esta madeja y luego se tiene que ir desentrañando, pero conforme se va desentrañando, el protagonista tiene que ir cambiando, ir soltando, y cada uno de estos capítulos del final, este protagonista va cambiando y se va dando cuenta de sus errores, que yo creo que es muy importante tener ese protagonista imperfecto, que no nos podemos relacionar con él. Y pues yo quería que Alex nos contara un poco justo de cómo se le ocurrió esta novela y cómo fue la planeación de todo esto. Fíjate que yo tenía muchas ganas de escribir una historia, una novela, y que fuera una novela de ficción, que además tuviera muchos elementos fantásticos, porque la gente que va a leer el libro o que ya lo ha leído se puede dar cuenta o se va a dar cuenta que aunque es una historia que habla sobre la pérdida, el duelo, etcétera, aprender a dejar ir, es una historia de fantasía, es una historia que tiene muchos elementos fantásticos, porque a mí me gusta esa literatura, me gusta mucho la literatura fantástica. Entonces yo quería y tenía muchas ganas de escribir algo relacionado a eso. Pero como también tengo esta formación psicológica y terapéutica en donde lo mío también es ayudar y darle textos a la gente que puedan ocupar en sus vidas, dije, bueno, no quiero yo caer en una historia 100% épica donde voy a hacer 3, 4 volúmenes y olvidar como un mensaje central. Quiero hablar de un tema importante, que sea importante y trascendental para nosotros las personas, sin dejar de lado el quitarme esta cosquilla, ¿no? De escribir una novela de fantasía. Y un día iba camino a casa y se me ocurrió, dije, ¿por qué no hablo de la muerte? Me parecía un tema muy fuerte y de hecho me daba mucho miedo hablar sobre eso porque dije, no, es que es un tema fuertísimo. Además ya hay muchos autores que son tanatólogos y han hecho libros fantásticos sobre cómo superar el duelo. Pero dije, a ver, no, yo no tengo por qué escribir un manual tanatológico con el paso 1 al paso 10 sobre cómo superar la pérdida, porque no quiero eso. A mí me parece que a mí no me gustaría leer algo así porque creo que es un poco fuerte. Yo quiero contar una historia y así fue cuando de repente pensando y pensando llegué al punto de ¿y qué pasa si cuento la historia de la pérdida desde el punto de vista de un personaje que de alguna manera representa la pérdida, ¿no? Por sí mismo. Entonces dije, wow, eso estaría padre porque de alguna manera contamos el otro lado de la historia, ¿no? Como otra versión. Entonces, a partir de ahí fue cuando empecé como a definir a Lucas. Yo lo que suelo hacer es que antes de escribir cualquier cosa, siempre me armo un playlist de música. Entonces, yo dije, ¿cuál es el mood que quiero para la historia? ¿Qué canciones son las que me ponen en el mood? Y de hecho el playlist existe en Spotify, se llama Antes de dejarte ir, así lo encuentran. Y dije, yo quiero estas canciones y las empecé a seleccionar de entre toda mi biblioteca y dije, creo que este es el playlist. Y a partir de ahí empecé a definir, yo lo único que se me ocurrió desde el inicio es que quería que el personaje principal se llamara Lucas. ¿Por qué? No lo sé, pero yo dije, yo quiero que mi personaje se llame Lucas y de cariño se le dice Luke. Y empecé a definirlo en una libreta. Tengo mi libreta de escritor. Yo creo que todos los que escribimos tenemos una libreta de ideas en donde vas poniendo cosas y bullets, etcétera. Y lo empecé como a definir, ¿no? Y por eso decía yo al inicio que Lucas me caía muy gordo, porque al inicio no era un periodista, al inicio Lucas iba a ser editor de una revista súper mamalona y una cosa como muy inalcanzable y dije, no, qué hueva, esto no es no conecto, me parece demasiado sobrado, dije, fuchi. Y luego iba a ser un médico y dije, no, pero no puede ser, porque además me voy a meter en temas médicos y voy a tener que construirlo de otra manera. Y de repente se me ocurrió que fuera periodista y dije, creo que si él es periodista está excelente porque un periodista es muy curioso, tiene que trabajar en casos y en reportajes a veces bastante intensos
Y creo que este espíritu de periodista a Lucas le da cierto carácter también mucho más reflexivo. Lucas es un personaje que de alguna manera no se queda con la primera versión de las cosas, cuestiona y al inicio es como un poco reacio a creer todo lo que le dicen. Por eso al inicio de la novela, Lucas es como una pared y conforme va pasando la historia, Lucas se va suavizando, pero no porque pierda el carácter, sino porque se va dando cuenta que hay otras cosas, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a definir a Lucas, mientras yo seguía escuchando la música que había creado en el playlist, dije, necesito crear otro personaje que sea quien le ayude a poner en orden todo el rompecabezas. Y ahí se me ocurrió la idea del doctor Bale. Dije, voy a hacer que un periodista vaya a terapia. ¿Por qué a terapia? Pues porque yo doy terapia. Yo me dedico a eso, entonces sientes cómo es llevar diferentes casos, entonces yo necesito un terapeuta porque además es lo que sé hacer y creo que Bale sí es como una proyección mía, es como un alter ego mío porque digo, vamos, Bale es casi perfecto, yo visto mucho de ser perfecto, pero yo necesitaba un personaje que fuera muy así porque más adelante en la historia, Bale al final resulta ser una persona muy distinta, ¿no? Y se justifican muchas de sus acciones, no hay mucho de su comportamiento, pero básicamente así surgió la idea, ¿no? De esta necesidad de darme el gusto de hacer una novela y sobre todo de hablar de un tema que creo que tiene que ponerse sobre la mesa, que es el tema de la pérdida, el tema de la muerte, porque a pesar de que vivimos en una cultura que celebra la muerte cada noviembre, llega un punto en el que pareciera que todo es folclore, ¿no? Y se nos olvida que un día sí va a ocurrir, ¿no? Y sigue doliendo. Y además ese dolor se vuelve sufrimiento. Y yo tenía muchas ganas de hacer una historia que le hiciera ver a la gente que el dolor y el sufrimiento son cosas muy distintas. Y que el sufrimiento, el dolor que conlleva la pérdida es normal y es natural y hay que dejar que fluya, pero convertir una pérdida en sufrimiento es prácticamente morir en vida y se puede morir sin dejar de respirar y vivir una vida de luto. Hay un personaje en la historia muy cercano a Lucas que literalmente toda su vida ha vivido de luto por una situación muy específica y cuando Lucas se da cuenta que esta persona ha vivido de luto toda su vida, él dice, es imposible que alguien viva de luto porque no es vivir, ¿no? Entonces, ese era yo uno de los más grandes mensajes, ¿no? Que yo quería transmitir y yo usé el tema de la muerte porque creo que a la muerte se le han dado muchos matices muy negativos a lo largo de la historia, sigue siendo un tema oculto, místico, un tema sobrenatural que me dio mucha manga ancha para poder meter todos estos elementos fantásticos que acompañan la historia de Lucas y que de alguna manera le dan mucho dinamismo a la historia, porque además creo yo que es una historia emocionante, es conmovedora, sí, pero creo que también es emocionante y creo que Lucas también se enfrenta a muchas situaciones que lo retan y que lo van probando a sí mismo, ¿no? Entonces, el tema de la muerte, dije, bueno, pues me voy a agarrar del misticismo que rodea a la muerte para hacer esta historia fantástica y justificar todo lo que al personaje le va a pasar, ¿no? Y a raíz de eso, pues ya empecé a definir otros hilos narrativos en la historia, otros personajes que son importantes para Lucas y con los que también hay pequeñas historias, ¿no? Definitivamente, justo iba a decirte eso, de que eh, este Bale, el doctor Bale, de hecho, cuando habla, sí me preguntaba, digo, creo que aquí Alex metió un poco de su profesión, bueno, bastantito de su profesión, y nos da como este recorrido, claro, desde la perspectiva de Luke, desde lo que él está sintiendo, pero creo que sí pude sentir esa voz, ¿no?, de terapeuta. Y estuvo chido porque creo que no lo había experimentado antes desde una novela. Ahora, lo que sí me gustaría preguntarte es que a mí particularmente me gusta mucho el tema de la reencarnación, o sea, es como para mí una de las mejores cosas, una de las cosas que más me gustó de este libro, que fue que tocaras el tema de la reencarnación.
pero no sé si solamente lo hiciste como elemento místico o si, por ejemplo, crees tú realmente en la reencarnación. Tampoco sé si Pedro, por ejemplo, cree en la reencarnación y me gustaría que me dijeran los dos si sí o si no y por qué. Pues no, yo creo que cuando uno se muere, realmente se muere. Creo que no hay nada más. Soy más científico en ese asunto. Cuando deja de haber actividad en el cerebro, básicamente dejamos de existir. Como buen ingeniero, creo que es la respuesta más adecuada que Pedro pudo haber dado, porque sí, yo también pensaba así y es totalmente cierto. O sea, mira, la verdad es que yo utilicé una perspectiva budista para escribir este libro, porque es la filosofía que practicamos en mi familia desde hace mucho tiempo. En mi familia siempre se ha hablado de la muerte como algo muy normal, muy natural. Eh, Vamos, no quiero decir que para mí la muerte ya es como, bueno, sí, se murió fulanito, bueno, pues que tenga un buen renacimiento. No, claro que hay muertes que duelen y pérdidas que duelen, por supuesto, pero también he aprendido que la pérdida no necesariamente significa un sufrimiento eterno. Entonces, cuando yo decidí hablar de la muerte, dije, ¿desde qué punto de vista filosófico lo quiero abordar? Desde el punto de vista como más agnóstico, más científico, claro, que es absolutamente válido, o desde el punto de vista religioso, católico, que es un poquito más sufrido, que es un poquito más, eh, digamos, tradicional, ¿no? En muchos aspectos, o desde el punto de vista budista, que a mí me gusta mucho porque el budismo habla de la pérdida desde una perspectiva del desapego. No habla de no sentir dolor, sino habla del desapego, de no convertir el dolor en sufrimiento, ¿no? Y obviamente en el budismo la idea del renacimiento es una idea muy común, ¿no? O sea, para el budismo, digamos, nuestra conciencia ha sido la misma en todas nuestras vidas, ¿no? Suponiendo que hemos tenido muchas vidas, pues lo único que hemos hecho es cambiar de cuerpo, ¿no? Y de nombre, pero siempre tenemos la misma conciencia. Entonces, a mí me pareció una buena solución usar esta idea del renacimiento, porque creo que es una forma también de ilustrar que todo es cíclico y que todo, por eso una de las grandes frases del libro que se repite constantemente es todo pasa, todo cambia y vuelve a empezar, porque es cíclico, todo se repite, todo lo que nace crece y muere, pero vuelve a nacer porque deja una semilla. Y así es como este ciclo en el que estamos viviendo, ¿no? Que al final es parte de un todo y es parte de una naturaleza que impera en este planeta en donde nos tocó habitar. Si estuviéramos en Alpha Centauri o en cualquier otra galaxia, quizá el proceso de muerte sería distinto o quizá nuestro proceso evolutivo sería diferente, no lo sé, pero aquí nos tocó así. Entonces, a mí me pareció usar esa idea del renacimiento como una forma de ilustrar el que todo cambia, todo pasa y vuelve a empezar. Y como es un ciclo, tenemos que aceptarlo y tenemos que abrazarlo. Y mientras se cumple ese ciclo, la gran pregunta es cómo hacer que el momento presente cuente, porque al final del día, el libro, aunque habla de la pérdida y el duelo, creo más que no es un libro tanto sobre la muerte, más bien creo que lo que plantea al final es, mientras te mueres, ¿qué estás haciendo con tu momento presente? ¿Cómo estás haciendo que tu vida cuente? Porque si la muerte la tienes segura, entonces ¿cómo estás aprovechando lo que ahorita sí tienes para que valga la pena, ¿no? Totalmente. Y sí, definitivamente más que un libro sobre la muerte, desde mi punto de vista, es precisamente el duelo, es lo que más se puede apreciar, ¿no? Cómo podemos dejar ir a los que ya se están yendo y cómo podemos honrarlos hasta cierto punto. Y creo que mencionas esa palabra, si no al recuerdo, que es Sí. súper bonita. Es muy, muy bonita, la verdad, y la manera en la que nos lo planteas al final. De hecho, me gustó bastante el hecho de que al final nos hablaras un poquito ya como que, ok, ya cerramos el libro, vamos a charlar sobre lo que está pasando. Y fue creo que es una manera de acercarse autor, lector, para cerrar como ciertos, pues no sé, dudas o cositas así que de repente surgen. Y pues la verdad es que
es un libro muy bonito. Es bueno en el sentido de que me gusta que no sea la muerte como sí, es como que el foco, pero no es sobre ello expresamente que se está tratando. Y pues la verdad es que te felicito por esta primera novela, que es muy diferente a tu libro anterior. Mucho, muy diferente, mucho, muy diferente. Qué bueno que te gustó. La verdad es que al final del libro no quería yo dejar como, ok, ya acabó la historia, fin, muchas gracias por leer. Yo quería dar como un par de puntos y charlar de manera un poco más terapéutica, digamos, pedagógica, sobre todo lo que acabamos de leer, ¿no? Bueno, ya leíste la historia de Lucas, ahora vamos a hablar algunos puntos, vamos a explicar algunas cosas y justo ahí menciono, al final esos textos son un poco como pequeñas recomendaciones y pequeños guías para poder enfrentar los procesos de pérdida y para mí honrar la memoria de los que ya no están, sobre todo me pareció muy importante plasmarlo porque creo que tenemos un concepto un poco equivocado de lo que es honrar, ¿no? Y honrar no solamente es recordar bonito, no solamente es llevar flores, honrar es, creo que, poner en práctica las enseñanzas que esas personas nos regalaron ahora nosotros al servicio de los demás, ¿no? Creo que así honramos la memoria de quienes ya no están y nos ayuda mucho a gestionar el dolor de manera distinta, ¿no? Porque hacemos algo útil con ese dolor, ¿no? Y si ese dolor lo sublimamos en poner al servicio de otros lo que otros nos enseñaron y que ya no están, pues creo que entonces lo estamos haciendo bien, ¿no? Entonces por eso no quise yo dejar como la novela así, pues ya a fin, aquí acabó y bueno, pues nos vemos en el siguiente libro. No, quería yo como explicar esta parte, no me pareció importante. Y yo creo que fue bueno ese cierre. Igual, bueno, no sé qué pensaron, digo, al escribirlo y al leerlo, sobre el personaje de Walfred, que igual y casi no se tocan, pero creo que es un eslabón importante en la novela. Pedro, bueno, no sé qué esperaste o qué pensaste de Walfred al leerlo, Walfred. el compañero periodista de... Compañero, claro. Sí. El compañero molesto de Luke. Ajá. Perdón, ahorita estoy en el siglo XIX. Yo vivo en otro siglo. No, estuvo muy interesante por cómo se va planteando este personaje. Primero como alguien muy duro, no sabía si era malo, nada más era duro, y luego al final cómo va cambiando todo este asunto. O sea, es muy interesante todo este universo, cómo se va gestando. Entonces, no sé, yo estaba más preocupado por Hansel. Es que mira, Hansel les voy a explicar. Hansel es el perrito de Lucas. La historia con Hansel y Lucas, aunque es un poco breve, creo que es muy significativa porque Hansel tiene una función de acompañamiento importante para Lucas. Y bueno, pues claro que todos los que tenemos mascota, ya sea perro, gato, cuyos, conejos, lo que sea, creo que cuando lleguen a leer la parte de Hansel, lo que ocurre entre Hansel y Lucas, pues se van a identificar porque de alguna manera Hansel representa un poco esta parte guía que Lucas necesitaba de una manera mucho más familiar, mucho más cercana, ¿no? Porque es su perro, ¿no? En la historia no lo escribo, pero a mí se me ocurrió la idea de Hansel. Primero porque además hay otro personaje en la historia que se llama Gretel, ¿no? Entonces me pareció súper curioso utilizar los nombres de Hansel y Gretel y darles como otro giro, porque en la historia original de Hansel y Gretel, ellos de alguna manera van siguiendo el aroma de la casa de la bruja, van siguiendo las migajas, y ahora yo quería que Hansel y Gretel en esta historia tuvieran el don, digamos, o la facultad de ser quienes dejan las migajas para que otros las sigan, ¿no? Porque el personaje de Gretel, que ya sabrán por qué hay un personaje que también ayuda a Lucas a pues atravesar todo lo que tiene que atravesar, funge también como guía, ¿no? Entonces la historia de Hansel me parece que es muy conmovedora porque Hansel al final pareciera que decide por voluntad propia
quedarse con Lucas y ayudarlo pues a aprender lo que tenga que aprender, ¿no? Punto. Y obviamente yo creo que una de las partes más conmovedoras, yo creo que en la vida de las personas que tenemos mascotas, es justamente compartir tantos años con un ser que te da felicidad, que te da amor, y en un momento dado aprender que ese ser pues tampoco va a durar siempre. O sea, quisiéramos que nuestros perritos, mascotas, duraran y se quedaran siempre. Yo creo, y siempre lo digo un poco entre broma y broma, pero creo que es real. Yo creo que los papás y las mamás y las mascotas no deberían morir nunca, básicamente. O sea, ¿por qué no? Pero poner a Hansel era también un poco representar ese lado dulce de Lucas, porque Lucas al inicio de la novela es muy hostil, es muy hosco hasta con él mismo. Lucas es demasiado cabeza dura, es un tipo, pues sí, es un tipo, no es un tipo malo, no es un tipo nefasto, pero sí es un tipo difícil, es un tipo que podría parecer un poco atormentado, ¿no? Y todo le malhumora y todo le cae mal y él mismo no se aguanta. Pero Hansel, cuando te enteras que tiene un perrito, te das cuenta que sí tiene un lado dulce, que Lucas es un hombre sensible, pero no entiende lo que está pasando a su alrededor. Y están pasando muchas cosas a su alrededor que no tienen explicación y que tampoco su terapeuta le está aclarando, digamos, tan de manera convincente, ¿no? Pero Hansel es como este escape, Hansel es como este pequeño punto de luz en medio de tanta bruma, ¿no? Y creo yo que eso lo hace muy especial y mucho más entrañable. Sí, es que fue su aparición, aunque no fue como focalizada, los momentos en los que estaba era muy tierno y era muy importante, la verdad, era muy importante y creo que el objetivo se cumplió perfectamente. Paso a leerles algunos comentarios pues, de las personas que nos están viendo, ¿no? Que, Venga. por ejemplo, Roxana Viana nos decía, ¿no? O sea, para Alex, mis respetos y admiración, ya que hay que tener mucha creatividad para escribir. Y pues sí, la verdad es que tanto Pedro como Alex tienen mucha creatividad. Vanessa nos dice, siento que si leo este libro voy a llorar. Absolutamente. Sí vas a llorar, pero te va a gustar, te lo juro. Mucho, vas a aprender mucho. Y que es parte fundamental. Mucho Juanana nos dice hola, saludos. Igual Food Ross nos manda saludos. Job Hernández dice wow, la gente que no lo ha adquirido lo recomiendo ampliamente. Yo creo que le gustó mucho el libro. Gracias. Carmen Dorantes nos dice, ¿qué consejo le darías a una persona que tiene que dejar ir a un ser querido? Wow, esa es una pregunta que tiene muchas respuestas, pero yo como terapeuta creo que lo que siempre respondo es, primero que nada hay que darnos el permiso de sentir. Creo que uno de los grandes errores que cometemos al momento de dejar ir a alguien que amamos es guardarnos todo. Es como que a veces también es un mecanismo de defensa. La mente se bloqueamos nuestras emociones porque es un mecanismo de defensa. La mente está construida para todo lo que es físico, todo lo que puede ver, sentir, tocar, oler. La idea de la no existencia a la mente le causa mucho conflicto, porque nuestra mente es tan física, el cerebro es muy físico, está procesando todo lo que podemos de alguna manera sentir, es muy sensorial. Entonces la idea de la no existencia al cerebro le causa un cortocircuito brutal, ¿no? Entonces yo lo que siempre recomiendo es, primero que nada, entender que la pérdida, si bien no es una constante en la vida, más bien la constante es el cambio, la pérdida representa un cambio, tenemos que aceptarlo como tal y tenemos que aprender a convivir con la pérdida, aprender a aceptar que la vida es una escuela en donde de repente hay materias que se nos van a dificultar, pero hay otras que vamos a pasar con más facilidad, pero hay otras que aunque sean difíciles nos van a dejar buenas enseñanzas. Segundo, sentir. Hay que darnos el permiso de sentir lo que estamos viviendo. Si quieres llorarlo, llóralo. Si te quieres enojar, enójate, pero cuestiona eso que estás sintiendo. Eso es parte de la inteligencia emocional, eso se le llama gestión de la emoción. Y es cuestionar lo que siento, por qué lo estoy sintiendo, qué puedo hacer con esto que siento, ¿no? Y tercero, darte cuenta
que la pérdida de ese ser querido es una gran oportunidad de crecimiento personal. Hay una tanatóloga muy connotada y que le tengo mucho respeto, que se llama Gaby Pérez Islas. De hecho, también es autora de Penguin. Ella en alguna conferencia, algún taller al que asistí de ella, mencionó algo muy importante. En el caso de la muerte de los padres, ella decía que la muerte de los padres es el último escalón de madurez de los hijos, porque a partir de la muerte de los padres es cuando nosotros nos empezamos a convertir en el adulto o la adulta que estamos destinados a ser. Es una oportunidad para yo ser ese papá para mí o esa mamá para mí mismo. Entonces, creo que la pérdida, yo lo traduzco como la pérdida al final es una gran oportunidad de cambio y de mejora. Es una gran oportunidad de enseñanza en la que podemos resignificarla para aprender. Y por último, después de todo este proceso, darte el permiso de continuar, porque al final la vida sigue y tenemos que seguir produciendo la vida y tenemos que seguir viviéndola porque para eso estamos aquí. Peor sería quedarte muerto en vida, ¿no? Vivir como autómata. Entonces, creo que poniendo en práctica esos puntos podemos darnos tiempo para procesarlo y finalmente un día darnos cuenta que aunque en el caso de la pérdida de seres queridos, la herida nunca termina de cerrar por completo, sí llega un punto en el que deja de sangrar y deja de doler. Y es una cicatriz con la que aprendes a convivir, ¿no? Quizás si te le mueven tantito, pues tal vez te pueda doler un poquito, pero ya no es un dolor que te impida continuar, ¿no? Y puedes continuar y te das cuenta que la vida es eso. La vida es un ciclo y los que estamos aquí hay que continuar con ese ciclo, ¿no? Así es, me parece que es lo mejor que podemos hacer. Muchas gracias. Diana Laura Sosa nos dice, es un gran libro, ideal que te deja, que te apoya y ayuda a manejar la pérdida sin duda. Job Hernández nos dice que no solo habla del amor, habla por todas las fases del duelo. Y justamente es lo que comentábamos hace ratito. Sí. Ángel Ventura nos pregunta, ¿por qué debería leer este libro con respecto de otros libros que hablan sobre el duelo? Pues yo te diría, ¿cómo se llama, Ángel? Sí, Ángel. Yo le diría a Ángel que creo que a diferencia de otros libros, aquí te cuento una historia y vas a aprender con una historia de por medio. No te doy un manual, porque yo no hago eso. No me gusta escribir libros que sean manuales, porque yo no aprendí así. A mí me gustan muchas de las mejores cosas que he aprendido en mi vida, me las han contado a través de historias a las que yo les he podido dar una interpretación, un enfoque y un significado. Entonces, aquí te cuento una historia en donde tú vas a ser quien saque sus propias conclusiones, tú vas a decidir qué aprendes de esa historia, qué no aprendes, con qué te identificas, con qué no, y no te voy a dar un manual en donde te voy a decir paso 1, paso 2, paso 3 y lo tienes que seguir al pie de la letra, ¿no? Además de que creo que es una historia muy emocionante, creo que es una historia que perfectamente podrías... algo que me gusta mucho de este libro es que lo imaginé de manera muy visual, creo que para mí era muy importante describir los escenarios como si fuera una película. Entonces, literalmente lo que hice fue hacer una serie en formato de novela, ¿no? Una película. Entonces, creo que eso es muy emocionante porque es tal cual yo lo plasmé y creo que la gente que me ha dicho, oye, esto que escribiste, así lo imaginaste, porque yo también creo que se ha cumplido, ¿no? Entonces, yo creo que es un libro que de manera mucho más cercana, íntima y mucho más pedagógica, pues lleva de la mano al lector para que saque sus propias enseñanzas, ¿no? Pues sí, me parece bien. Vanessa nos tiene pues 2 preguntas. ¿Qué fue más complicado de escribir esta novela? Y si consideran que dejar ir es un acto de amor propio. Lo más complicado, yo creo, fue tratar, yo me planteé cómo estructurar esta historia contada desde el punto de vista, digamos, pues sí, desde un punto de vista mucho más metafísico, porque al final del día estoy escribiendo una historia en un lugar, pues no ficticio, pues, o sea, sí, pero es un lugar, vamos, que no es
parte de este planeta, ¿no? Entonces, situar la historia en un espacio y tiempo que de alguna manera, digamos, no existe, o bueno, para el budismo sí existe, pero para el catolicismo no, digamos, es ficticio, ¿sí? Creo que fue lo complicado, ¿no? Porque para mí hubiera sido mucho más sencillo redactar la historia de una familia que pierde a la mamá, por ejemplo, y cada quien tiene sus historias personales y retratar cómo cada quien vive ese duelo. Para mí hubiera sido muy sencillo hacer una historia así, ¿no? Algo mucho más terrenal, mucho más físico, ¿no? Pero como a mí me gusta la ficción y la fantasía, dije, no, yo quiero ir como todavía más allá. Creo que eso fue lo complicado, cómo transformar un tema tan real como la muerte, la pérdida, tan humano, que nos pega a todos y a todas, en algo que se combinara con esta ficción, esta fantasía, ¿no? Y por supuesto que dejar ir, con respecto a la otra pregunta, yo creo que aprender a dejar ir sí es un acto de amor. Y no solamente un acto de amor hacia la otra persona, sino también un acto de amor propio. Porque aprender a dejar ir significa que hemos aprendido a aceptar el curso natural de las cosas. No dejar ir, aferrarnos, es quedarnos estancados, es ir en contra de nuestra propia naturaleza, ¿no? Y yo creo que eso duele bastante. Entonces sí, creo que dejar ir es un acto de amor. Correcto. Y bueno, pues los últimos comentarios, Joshua Márquez nos dice que estaría bueno la segunda parte del libro de Antes de Déjame Ir, y que se quede intrigado porque después de lo que pasó, o sea, para él estaría re bien una segunda parte. Y para cerrar tenemos una última pregunta, que sería, ¿creen que los que ya no están viven en un plano paralelo o alterno, vida y muerte en un proceso de una misma moneda? Pues no creo yo que sea tan así. Yo hablo desde la perspectiva budista. Creo yo que la conciencia es universal y solo transmigra. Sí creo que las conciencias de las personas que ya no están de alguna manera van a otros planos, ¿no? Debe haber otra cosa, ¿no? No sé qué sea, no sé cómo sea. Ojalá en algún futuro la tecnología nos permita regresar y decir, oigan, ahora que me morí, fíjense que del otro lado hay esto, ¿no? Pero sí creo que la energía es universal y creo que la energía existe y ahí está, ¿no? Y la conciencia es algo importante. Por eso es uno de los campos de estudio de la psicología, ¿no? Hablar de la conciencia, ¿no? Porque encierra muchos misterios, pero sabemos que sí existe porque tenemos capacidades y tenemos libertades y decisiones que a veces apelan a este grado de conciencia, ¿no? Entonces, creo yo que al final del día nadie tenemos la verdad absoluta porque nadie hemos estado ahí. Y los que ya están ahí, pues no han regresado y no los hemos contactado y no sabemos si se puedan contactar, la verdad. Entonces, creo yo que es algo que tenemos que seguir por lo menos dilucidando y por lo menos el ponerlo sobre la mesa y el hablar de ello va a hacer que nos dé menos miedo y el aceptar que pues sí, un día no vamos a estar aquí y un día más bien nuestro legado va a continuar lo que iniciamos, ¿no? Entonces, eso es lo que creo y de respecto a una segunda parte, en algún momento lo pensé, quizás sea un proyecto que retome más adelante. No es algo que descarte totalmente, entonces ya veremos cómo se pone en la situación. Ay, creo que tienes tu micrófono apagado, Sol. Apagado. Perdón, una disculpa. Pero bueno, ya vamos a ir cerrando. Primero que nada, pues muchas gracias. Me gustaría que se despidan, pero pues ya diciéndome pues un comentario final acerca del libro, así breve. Empezamos con Pedro. Pues que es una excelente primera novela. Ojalá mi primera novela hubiera tenido ese nivel de imaginación y de personajes. La verdad es que vale la pena muchísimo leerla. Yo la leí bueno, en abril, justo mientras mi papá estaba cumpliendo 5 años de muerte. Según yo ya había terminado con el duelo, y cuando leí la novela dije, tengo muchas cosas que resolver todavía, entonces creo que les va a servir un montón a todos los que lo están viendo para reflexionar sobre
su propio duelo, sobre duelos de familia, sobre duelos de cosas que pudieron pasar y no, sobre lo que se ha perdido a lo largo de la vida. Entonces creo que es una novela muy completa, es una novela muy profunda que requiere varias lecturas, y yo creo que cada vez que la leamos nos vamos a identificar con con un personaje diferente, porque este es el nivel de complejidad de estos personajes. Y yo ya estoy esperando la siguiente novela porque creo que tienes una gran carrera como novelista, entonces aquí ya tienes un fan. Aprecio mucho esto, Pedro. Muchísimo, muchísimo. Te lo agradezco mucho. Y Alex, pues, despedida y un comentario final, por favor. Pues yo estoy muy agradecido, estoy muy honrado de haber estado aquí con ustedes, contigo, Sol, con Pedro. Me siento muy honrado de compartir esto con la gente. Yo espero que la gente que pueda leer el libro encuentre una forma de procesar sus duelos y sus pérdidas de una manera mucho más gentil, mucho más amigable, y que sea un libro que los acompañe en esos procesos, ¿no? Yo tengo la filosofía de escribir algo que a mí me gustaría leer, y si yo no hubiera escrito este libro, seguramente también yo lo habría comprado porque hubiera sido el tipo de libro que me hubiera gustado leer en algún momento de las pérdidas que he sufrido, ¿no? Entonces, creo yo, y como lo digo también, lo he dicho en otras ocasiones, al final la intención de este libro es acompañar a la gente, darle algo a la gente que sea útil para su vida, y es devolver un poco el favor que otros autores han hecho conmigo para sanarme, ¿no? Yo he leído libros de autores que quizá nunca voy a conocer, pero si los tuviera enfrente les diría gracias por haber escrito esto, porque cuando lo leí estaba atravesando esta situación y gracias a tu libro la superé. Entonces, eso que han hecho otros autores conmigo, yo lo quise hacer con este libro para las personas que me leen, como una forma de devolver ese favor. Entonces, espero que sea un libro que los emocione, que los conmueva y sobre todo que los ayude a sanar y del que puedan aprender muchísimo. Ok, bueno, pues muchas gracias. Gracias a Pedro, gracias a Alex, a Penguin Random House y a la Filey por este espacio, a todas las personas que nos estuvieron viendo, por sus preguntas, sus comentarios. Muchísimas gracias, y pues les invitamos a las demás transmisiones de esta Filey 2021 en su edición en línea. Pues muchas gracias y espero que puedan leer antes de dejar de ir. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y a la Filey y a la gente que se conectó. Espero que les encante esto tanto como a mí. Muchas gracias.